Bueno, seguimos entonces con los trastornos del grupo B, ¿cierto? Ya vimos el trastorno antisocial y ahora nos corresponde ver entonces el trastorno límite o limítrofe o borderline de la personalidad. Ya este probablemente uno de los más interesantes de todos los trastornos, es uno de los que el DSM-5 propone mantener, ¿ya? Y quizás uno de los más complejos también para la persona que lo padece. El DSM plantea que en general hay un patrón de inestabilidad, ya que en realidad, claro, esto es propio de los trastornos de personalidad en general, más aún de los del grupo B, ya, pero en este en particular hay un patrón de inestabilidad en las relaciones interpersonales, en su imagen y la afectividad, ya, y una notable impulsividad. Y como todos los demás, comienza al principio de la edad adulta, se dan diversos contextos, ya no solo en uno, acuérdense, es importante para hacer un diagnóstico de trastorno de personalidad. Y aquí se tienen que cumplir 5 mínimo, o más por supuesto, de los siguientes ítems o criterios diagnósticos. ¿Ya? ¿Qué se puede dar en estas personas? Ya, claro, obviamente es distinto a una persona que cumple con 5 nomás, a una persona que cumple con los 9, a una persona que cumple con 7, ya, porque recordemos que hay una gran variabilidad entonces dentro de cada uno de los trastornos y cada persona puede vivir esta inestabilidad, esta impulsividad de una manera propia y particular. Ya no todas las personas son iguales y lo van a ver en el video que van a tener que ver hoy día. Ya entonces, 1. Esfuerzos frenéticos para evitar un abandono real o imaginado. Están constantemente muy preocupados del abandono. Es un tema en su mente, sus pensamientos, le da vuelta a eso. Cosa que una persona normal no está quizás pensando constantemente en eso. Ellos sí lo están temiendo todo el rato al abandono. Por lo tanto, como dice ahí, hacen esfuerzos frenéticos. Ya no, como ya muy impulsivos, muy profundos, para evitar que lo abandonen. Como dice ahí, real o imaginado, porque muchas veces está en su mente, digamos, esta idea de que los van a abandonar, de que los van a dejar. Ya sus relaciones con los demás son muy así, cercanas en un momento, muy intensas, por lo tanto temen mucho a perder a las personas, cosa que lamentablemente además generalmente sí sucede. Hay un patrón también de relaciones interpersonales inestables, como dice más arriba, en el fondo esto también se tiene que cumplir, ¿ya? Lo que hablábamos la semana pasada, esta inestabilidad en las relaciones con los demás, de no poder mantenerlas en el largo plazo. ¿Cómo son también las relaciones con los demás en las personas límite? Son muy intensas, como les decía recién, y muy cambiantes, ¿ya? Inestables en el sentido de que alternan entre los extremos de idealización y amor máximo hacia otra persona, y rápidamente o por una mínima cosa, real o imaginada, pueden pasar a una devaluación absoluta. Pasan del amor al odio hacia las demás personas de manera muy rápida, muy intensa, y después vuelven al amor, después vuelven al odio, después vuelven a amar y vuelven a odiar. Ya les cuesta mantener sus emociones como en un equilibrio, sino que en general están en uno u otro extremo. Ya se imaginarán, o deberían conectarlo quizás con la última materia que vimos, son personas que son muy buenas para el pensamiento dicotómico, blanco y negro, todo o nada, ¿cierto? Ese tipo de pensamientos como extremos suelen rondar los pensamientos de la cabeza de estas personas. Alteración de la identidad. Sabemos que en general en los trastornos de personalidad hay una inestabilidad en la imagen de sí mismo, ¿cierto? En la identidad. Acá eso es súper evidente, quizás más evidente que en los demás trastornos, que igual la tienen, pero aquí es más evidente aún. ¿Ya? Su autoimagen o su sentido de sí mismos es muy inestable. Y eso se nota en el minuto en que les pide uno, por ejemplo, describirse a sí mismo. ¿Ya? En distintos periodos de la vida tienen distintas autoimágenes o se sienten a sí mismos de manera muy alternante, ya muy cambiante. ¿Qué más? Punto 4, impulsividad. ¿Ya? Y esta impulsividad se tiene que ver reflejada en al menos 2 áreas de funcionamiento que sean dañinas para sí mismo: gastos excesivos, sexo excesivo sin los cuidados necesarios con distintas personas, ¿ya? Sin pensarlo, impulsivo, ¿ya? Abuso de sustancias, conducción temeraria, atracones de comida, ¿ya? En al menos mínimo 2 áreas de funcionamiento tiene que darse esta impulsividad, ¿ya? No tiene por qué darse en todas, pero ya por lo menos en 2 áreas tiene que darse para que se cumpla este criterio 4. No basta en una solamente. 5. Comportamientos, intentos o amenazas suicidas. Ya el pensamiento suicida es muy recurrente también en estas personas, y también es muy común que dentro de las personas que tienen trastorno límite haya automutilación, ya que realizarse cortes a uno mismo. ¿Ya? Y también ese pensamiento, o que puede que alguna vez en su vida haya habido algún intento suicida. 6. Inestabilidad afectiva, producto principalmente a un estado de ánimo muy reactivo. Son extremadamente emocionales,
¿ya? Y como son lábiles emocionalmente, y como además son impulsivos y además tienen estos pensamientos dicotómicos un poco extremos, eso hace que en general su mundo afectivo sea también entonces muy reactivo, ¿ya? Muy inestable. Se dan cuenta que hay una inestabilidad en todos los aspectos de funcionamiento de la personalidad, ¿cierto? Entonces pueden tener, por ejemplo, episodios de una rabia muy grande, estar muy irritables, ¿ya? O muy ansiosos. Pueden durar horas, les vienen como ataques, pataletas, rabietas de odio o de ansiedad muy grande, les pueden dar ataques de pánico. Y como dice ahí, pueden durar horas, ¿ya? Pueden estar un día así, o gran parte del día, como dice, rara vez duran más de un día. Ya son episodios, no es que estén constantemente así, sino que son momentos en que les dan estos ataques como de disforia, de irritabilidad, de ansiedad. ¿Ya? También una característica muy propia de las personas límite son los sentimientos crónicos de vacío, que eso se conecta también con la alteración en la identidad que ellos tienen. Al no tener una autoimagen clara, al no poder decir o saber ellos quiénes son concretamente, no poder ni siquiera describirse a sí mismos de una manera concreta, hay un sentimiento constante, crónico, por eso dice crónico, porque siempre, esto no es a veces, no es en momentos, no son episodios, sino que esto es crónico, ¿ya? Siempre han tenido esta sensación como de vacío, y por eso también quizá necesitan tanto de los demás y sus relaciones son tan intensas, porque necesitan llenar de alguna manera ese vacío que sienten dentro de sí con un otro, ¿ya? 8. Ira inapropiada e intensa o dificultades para controlar la ira, ¿ya? Tiene que darse en la persona que tenga dificultades para manejar el enojo, ¿vale? Claro, podría ser esto mismo comportamiento impulsivo, ¿cierto? Pero claro, esto tiene que ver concretamente con el manejo de la ira, ¿ya? Muestras frecuentes de mal genio, enfado constante, son personas de mecha corta, digamos, que se enojan muy muy fácilmente, y su enojo no es superficial, sino que es un enojo profundo, ¿ya? Conectado con el punto número 6, ¿cierto? Que les pueden dar estos ataques o episodios de intensa rabia, ¿ya? Y pueden ser personas que también tienen peleas físicas recurrentes, ¿ya? Recordemos que los antisociales también se veían muchas veces involucrados en peleas físicas, ¿ya? Y el último criterio diagnóstico que se puede o no cumplir en una persona con el trastorno límite es la ideación paranoide transitoria, ¿sí? Ya no estamos hablando aquí de un trastorno paranoide, pero puede tener también algunas ideaciones paranoides, de creer que los otros quieren hacerle daño, de desconfiar de repente de los demás sin razón real para desconfiar, ¿ya? Pero estas ideaciones paranoides vienen generalmente cuando la persona está pasando por momentos de estrés. Ya está relacionado un poco con el estrés o síntomas como disociativos, ¿cierto? De no saber bien quiénes son, de perderse un poquito de repente, ¿ya? Pero puede haber entonces en estas personas una ideación paranoide, ¿vale? ¿Cómo es el esquema cognitivo de una persona con este trastorno? ¿Qué tipo de pensamientos suelen tener? ¿Ya? Por ejemplo, frases que pueden decir y que uno las puede detectar también en la consulta, digamos, no las tienen por qué decir exactamente así, ¿cierto? Sino que este tipo de frases o de pensamientos que dan cuenta de cómo ellos piensan, de cuáles son sus esquemas cognitivos, diría Beck, ¿cierto? Estoy muy inseguro de sí mismo, tiendo a abandonarme, mi rabia me domina mi conducta, no la puedo controlar. Mis sentimientos a veces son tanto y tan profundos y tan intensos que me arrollan, como dicen, bueno, son palabras que quizás nosotros no usamos mucho, ya no puedo con ellos, me superan, me siento ahogada en mis pensamientos, en mis sentimientos y en mis emociones. Y referirse a los demás como él o ella es muy bueno, es maravilloso, es lo mejor que me ha pasado en la vida, es la persona más increíble, o es lo peor que me ha pasado en la vida, lo odio o la odio, ¿ya? Cuando se ha desbordado, yo debo escapar. Ya cuando se sientan desbordados por sus pensamientos, en general una de las primeras ideas que se les vienen es la ideación justamente suicida. Ven el suicidio como de alguna manera como un escape de estos sentimientos y emociones que los arrollan, como dice ahí, y que no pueden manejar, ¿vale? Aquí les dejo entonces el video de YouTube que vamos a ver hoy día. Ya es muy interesante, al menos toda la primera parte, donde aparecen 3 personajes contando cómo viven ellos su trastorno limítrofe, cómo se fueron dando cuenta, en qué cosas se manifestaba, porque se van a dar cuenta que cumple justamente con todos estos criterios que hemos estado revisando. Ya no tienen por qué verlo completo, pero sí después pasa una parte como de la terapia de trastorno, y ahí no es necesario que vean esa parte. ¿Ya? Bueno, y por otro lado está el trastorno histriónico entonces también, ¿ya? Que tiene que ver con personas extremadamente emotivas, y que la clave aquí, porque claro, los otros también podían ser emotivos, pero esta es una emotividad más bien superficial, teatral, ¿ya? Y principalmente lo que buscan los histriónicos es llamar la atención,
¿vale? Se tienen que cumplir acá 5 o más de los siguientes ítems. No se sienten cómodos en situaciones donde no son el centro de atención, ¿ya? Van a intentar siempre serlo, y cuando como que se dan cuenta de que no lo están logrando, se van a sentir incómodos, probablemente se van a ir. Van a dejar de participar de ese lugar o van a buscar ser el centro de atención porque no están pasándolo bien y no se están sintiendo cómodos, ¿ya? O se van a ir, se van a enojar, ¿ya? La interacción con los demás está caracterizada por un comportamiento sexualmente seductor o provocador, ¿ya? Son muy provocadores, coquetos. Generalmente tienen como una vibra un poquito así sexualizada, ¿ya? Pero esto es lo que se conoce como una hiperpseudosexualidad, ¿vale? Que parecen muy sexualizados, pero en el fondo es una pseudo-sexualización, porque al momento de los que hubo, digamos, generalmente no se concreta, ¿ya? Llega hasta ahí nomás. Muestra una expresión emocional superficial y rápidamente cambiante. Lo que les decía, que son como teatrales, como, ay, sí, ya pueden llorar muy fácilmente, se enojan mucho, pero son emociones más bien superficiales, ¿ya? Y muy cambiantes. Eso te dice también que la emoción no puede ser muy profunda, porque una emoción real no cambia tan rápido, un sentimiento. Si estoy triste, voy a estar triste un buen rato, no voy a estar triste un minuto y al otro minuto voy a estar muerta de la risa, ¿ya? Entonces eso genera a los demás como, wow. Entonces ahí uno se da cuenta de que quizás son un poco superficiales estas emociones. Utiliza mucho el aspecto físico para llamar la atención, ya en su forma de vestirse. En general buscan ser llamativos, como necesitan llamar la atención. Una de las herramientas que tienen para hacerlo, además de su comportamiento un poco sexualizado, es su aspecto físico. Entonces se preocupan bastante de eso. Hablan de una manera como subjetiva y con pocos matices, ¿ya? Son muy dramáticos, teatrales, exagerados en su expresión emocional, y son también sugestionables, ¿vale? Son fácilmente moldeables o influenciables por los demás, por el grupo, por la moda, por lo que ellos creen que deben hacer para ser cool, para ser, qué sé yo, populares en alguna instancia, para llamar la atención. Ya esto, como les decía, se puede ver bastante de repente en las redes sociales, de seguir todas estas modas, de hacer todo lo que todos hacen, que el reto, que la foto así, que la foto así, para llamar la atención. Ya no significa que todo el que haga eso va a tener un trastorno histriónico. Ya sabemos que se tienen que cumplir varias cosas. Y considera sus relaciones más íntimas de lo que son, ¿ya? Esto también llama la atención de repente en que estas personas te pueden tratar de una manera muy cercana, decirte así, ay, te amo, amiga, y te conoció el día anterior, ¿ya? Sus relaciones con amigos o de pareja. Como que por su lado ven la relación como mucho más íntima y cercana de lo que realmente es, ¿ya? Y eso también como descoloca un poco a la otra persona. Y finalmente, el trastorno narcisista es un patrón, como dice ahí, general de grandiosidad, ¿vale? Tanto en su imaginación como en su comportamiento. Ya necesitan ser admirados y tienen también una falta de empatía y empieza la edad adulta como todos los demás. ¿Ya? ¿Qué se da acá? Un grandioso sentido de autoimportancia. Se creen extremadamente importantes y eso lo dicen también. Entonces son personas que suelen exagerar sus logros, sus capacidades y que esperan además ser reconocidos por los demás como superiores, y cuando no lo logran se sienten muy mal también. Están preocupados por estas como fantasías de éxito ilimitado, poder, brillantez, belleza o amor imaginarios, y uno lo puede ver como en sus fantasías, en lo que desean, en lo que la persona, eso se ve también en su discurso, ¿ya? Lo que quieren llegar a ser. Creen que son especiales y únicos, ¿ya? Por lo tanto solamente pueden ser entendidos por unos pocos, o solo puede relacionarse con cierto tipo de personas o instituciones que ellos consideran también especiales o de alto estatus. Ya no se van a meter con este tipo de gente porque no están a su altura, en el fondo. Exigen una admiración excesiva porque, claro, lamentablemente esta autoimportancia, este sentido de ser especiales no lo viven solo ellos, sino que esperan que los demás también lo vivan y se los expresen, ¿ya? Y como el mundo lamentablemente no te está expresando todo el tiempo esta admiración ni nada, lo pueden pasar muy mal también. Son pretenciosos, ¿ya? Tienen, por ejemplo, expectativas irrazonables e irracionales de recibir un trato a favor. Creen que si van a un lugar los van a dejar entrar a ellos primero, sin hacer la cola o sin tener que pagar, porque son ellos, ¿cierto? Entonces creen que por ser quienes son se van a cumplir automáticamente sus expectativas, que deberían cumplirse automáticamente todo lo que ellos quieren porque son especiales, porque son importantes. Son muchas veces en sus relaciones con los demás, y esto se puede ver también, por ejemplo, en el ámbito del laboral, son explotadores, ya sacan provecho de los demás, son como maquiavélicos un poquito. Y en esto también yo les decía que puede haber un trastorno antisocial, por ejemplo, con un trastorno narcisista, que vayan juntos, porque tienen algunas cosas un poco parecidas. Entonces no es raro que haya comorbilidad y que tenga una persona dos trastornos, el antisocial con el narcisista, por ejemplo. En este sentido, que
son buenos para pasar por encima del otro, como no tienen mucha empatía tampoco pueden sacar provecho de los demás, ya como que usan a las otras personas para alcanzar sus propias metas, porque al final lo que les importa es su propio éxito, demostrar que son especiales y que son importantes, no le importan mucho los demás. Envidia a los que a los demás, en general a los que ven como superiores a ellos, aunque nunca van a decir que sienten que son superiores, pero en el fondo envidian mucho a otros, y además, como se creen tan importantes y maravillosos, creen muchas veces, irracionalmente muchas veces también, que los demás los envidian. Entonces se ve también eso en su discurso. No, es que te me tienes mala porque yo una vez le dije y lo dejé en vergüenza porque se dio cuenta de que yo sabía más que él, ¿ya? Se nota mucho en su discurso, en cómo hablan y en las cosas que dicen los narcisistas, ¿ya? Y presenta también comportamientos o actitudes arrogantes y soberbios, que es como lo básico de un narcisista, ser arrogante, ser soberbio, ¿ya? Y con este sentido de grandiosidad, ¿vale? Estamos entonces con los trastornos del grupo B y los vamos a seguir comentando en la clase.